Bendiciones para todos ustedes. Mi nombre es Fernando Morales, soy el pastor de la iglesia del Playón y en este programa Transmitiendo Vida vengo a traerles una palabra de parte de nuestro Dios acerca de la soberanía de Dios, de cómo Dios es tan soberano que hace las cosas imposibles, posibles para cada uno de nosotros. En el texto de Jeremías capítulo 32, los versículos 27, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: He aquí que yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Ese contexto del cual hoy en el programa Transmitiendo Vida necesitamos comprenderlo desde el punto de vista ¿qué era lo que Dios quería decir? Yo soy Jehová, el Dios de toda carne. Porque en el lugar donde Jeremías se estaba moviendo, primero, él estaba en la cárcel. Segundo, estaba comprando una heredad que no le pertenecía sino al pueblo judío. Y compró esa heredad porque Dios le había dado la orden de comprarla. Estaban a punto de invadir a Judea por el rey Nabucodonosor. La invasión era inminente, ya la ciudad estaba sitiada. Y viene una palabra de Dios para decirle a Jeremías: compra la tierra, compra una heredad, guarda sus documentos, sus escrituras, porque no pasará mucho tiempo donde la gente podrá volver a comprarla. Póngase a imaginar usted solamente la soberanía de Dios, cómo es de posible o cómo es de imaginable para el ser humano que una ciudad esté sitiada por el enemigo. Dígame, ¿quién podría comprar una tierra? ¿Quién podría, si todos estaban vendiéndola, quién podría arriesgarse a comprar una tierra donde estaba siendo sitiada por el enemigo? Y es ahí entonces cuando Dios le escucha a Jeremías una oración. Porque Jeremías hace la oración siguiente y le dice: Señor, tú me mandaste a comprar una tierra, una heredad. Ahora Dios, ¿cómo me mandas a comprar una tierra donde el enemigo está sitiando la ciudad y la va a invadir? Y es ahí donde Dios, en el versículo 27 que acabamos de leer, dice: He aquí que yo soy Jehová. Es interesante saber que el nombre de Dios está allí llevándole a usted a pensar qué tanta gobernabilidad, qué tanta soberanía tiene Dios sobre usted. Que usted pueda decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que yo hoy voy a hacer en la parte humana, lo voy a hacer por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jeremías estaba haciendo un acto de obediencia, de comprar algo que los enemigos estaban sitiando. Pero cuando ya él le hace la pregunta: Señor, ¿por qué me mandaste a comprar esa tierra? Dios le contesta diciendo: yo soy el Señor Jehová. En otras palabras, yo soy el dueño de todo lo que hay en el cielo como en la tierra. La soberanía de Dios va mucho más allá que nuestros pensamientos. La soberanía de Dios va mucho más allá que las circunstancias que nos están pasando en estos tiempos. La soberanía de Dios va mucho más allá de lo que usted se puede imaginar. Lo segundo es que dice la Escritura en el versículo 27 que Él es el Dios de toda carne. Lo que quiero compartirles sobre esta soberanía también de Dios es que dice la Escritura que Dios es el dueño de toda carne, es decir, de las aves, de los animales y de los seres humanos. Si usted se pone a pensar por un momento, amigo, hermano que me escucha, transmitiendo vida a lo que Dios está diciendo en esta obra, es que Él es el dueño de todo, que Él puede dar la orden que quiera, cuando quiera y como Él quiera. Dos ejemplos para que usted pueda comprender este segundo punto de que Él es el dueño de toda carne. Un día la Biblia dice que el profeta Elías dice que Dios le habló y le dijo: vete al arroyo de Querib, allí yo he dado orden a los siervos que te sostengan llevándote carne. Dios es el dueño de toda carne. Dios le dio la orden al siervo. Dios le dio la orden a un montón de peces para que se encerraran en una red
para que el apóstol Pedro posteriormente pudiera sacar la red de allí. Dios da la orden al profeta, al pastor, al hermano, al vecino. Aún dice la Biblia que Dios le da la orden al impío para bendecir al pueblo de Dios. Por eso, si usted en esta hora que está escuchando, Dios quiere transmitir vida sobre usted para decirle: yo soy soberano sobre tu casa, sobre tu cónyuge, sobre tus hijos. Yo soy soberano sobre tu tierra, sobre tu empleo. La pregunta es, ¿qué tanto usted y yo le damos ese primer lugar a Dios de su soberanía? ¿Qué tanto usted y yo le podemos hoy decir en oración: Señor, yo creo que tú eres el Dios de toda carne y tú puedes dar la orden, Señor, para yo salir de este conflicto? Señor, tú puedes dar la orden al vecino que no me moleste más. Señor, tú puedes dar la orden a ese esposo que se fue de casa y regresar de nuevo a su hogar. Señor, tú puedes dar la orden a ese hijo que después de tantos años no sabemos nada de él. Yo puedo hallar una noticia donde se encuentra él. Por eso, hoy necesitamos comprender que la soberanía de Dios no es solamente creer que Dios está por encima de todo, sino que también, primero, que Él es tan soberano que Él es el dueño de toda carne. Él es el dueño de los animales, de las aves, de los seres humanos, de tal manera que Dios le dice a Jeremías: yo te mandé a que compraras esa heredad. Y mírelo, por favor. Quiero leérselo en el capítulo 32, en el versículo 15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún para los postreros tiempos se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra, aunque el enemigo la esté rodeando. Cuando nosotros miramos esa esencia de nuestro Padre Celestial, y es cual sea la circunstancia que usted y yo estemos pasando, la Biblia registra que Él es tan soberano, y segundo, que Él es el dueño de toda carne, que para Él, tercero, no hay nada difícil. Por eso el versículo 27, la última parte, está diciendo: ¿habrá algo difícil para mí? Y cuando nosotros llegamos a esa conclusión, pues todos decimos: no hay nada difícil para Dios. Pero ¿qué tanto usted y yo oramos para que la soberanía de Dios esté en nuestras vidas? ¿Qué tanto nosotros tenemos la plena seguridad de seguir orando? Porque Dios es tan soberano que en cualquier momento da la orden para la bendición de tu casa, para la bendición de tus hijos, para la bendición de tu negocio, para la bendición de tu estudio. Pero necesitamos comprender dos cosas, y quisiera que usted fuera a reflexionar en estas últimas dos cosas. La primera: ¿habrá algo difícil para Dios? No conteste a la ligera, no conteste ya. No hay nada imposible, porque eso lo dice la Biblia, que para Dios no hay nada imposible. Sino que usted pueda pensar, y es en lo siguiente, en el primero que voy a decirle: si no hay nada difícil para Dios, ¿por qué dejamos de orar por circunstancias en nuestras vidas? Si no hay nada difícil para Dios, ¿por qué dejamos o descuidamos los tiempos a solas con Dios? ¿O por qué no seguimos creyendo en lo que Dios un día prometió sobre ti, sobre tu casa, sobre tu esposo? He escuchado testimonios de hombres y de mujeres que después de haber caminado con Dios, quizás el hogar se desbarató, sus hijos se fueron, hubieron divorcios, y entonces lo primero que uno pregunta: bueno, ¿y cómo va esa situación? Y dice: ay, no hay nada, todo murió, no hay nada que hacer, todo desapareció. ¿Ha escuchado alguna vez usted eso? Que hay gente que dice: no, yo ya ni por eso oro, porque ya eso se terminó, ya eso murió, ya estuvo el divorcio, ya hubo separaciones. Y Dios te está diciendo en esta mañana, o en esta hora, o en esta noche, el momento que usted está escuchando este mensaje, Dios está diciendo: ¿habrá algo imposible para mí? Yo soy el dueño de toda carne. Yo soy el dueño de cada persona, de cada animal. Yo soy el dueño de cada circunstancia que esté pasando en tu casa, en tu vida. Por eso la Biblia registra en ese punto, y es que usted pudiera hacerse hoy una pregunta. Más que responder rápidamente si habrá algo difícil para Dios, usted dice: no lo hay.
es para usted decir, ¿qué tanto dificultad pienso y tengo yo en mi vida, en mi mente? Y es, si realmente no hay nada difícil para Dios, ¿yo por qué dejé de orar en esta área? ¿Yo por qué me descuidé en esto? Cuando Dios es tan soberano que Él en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar todas las cosas. Dios es el dueño de toda carne, que para el enfermo le dice sé sano, que para el endemoniado le dice sé libre, que para el que está caído le dice levántate, y pone el sentir en un momento, en cualquier circunstancia. Pero Dios necesita que usted le crea, como le creyó Jeremías, que él antes de ir a comprar, él obedeció. Antes de preguntar, él obedeció. Antes de que él le dijera a Dios, ¿por qué voy a comprar una heredad sabiendo que está sitiada por el enemigo? Él le dice, Señor, yo voy y la compro. ¿Sabes por qué? Porque a Dios es mejor obedecerlo que uno entender. Porque en la obediencia está la bendición. Es la soberanía de Dios la que debe de conducir tu oración. Es la soberanía de Dios la que debe guiar tu vida, tus pasos, tu casa. Y por eso ese mismo pasaje paralelo se traslada al tiempo de Jesús. En Lucas capítulo 18 dice la escritura en el versículo 27 que Jesús le dice a sus discípulos en la historia de un joven que era rico, que le dio dificultad soltar sus riquezas, y estas mismas palabras de Jeremías las tomó Jesús diciendo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y el ejemplo más tremendo y más profundo de eso es que dice las Escrituras, escúchalo, que el ejemplo estaba en el capítulo 19 de Lucas de la historia de Zaqueo. Un hombre recaudador de impuestos, un hombre que había robado, un hombre que le había quitado el dinero a muchos. Y la Biblia registra que para Dios no hay nada imposible. Poner en el corazón de la carne, del ser humano, de cualquier circunstancia, los cambios, la respuesta y la solución. Dice la Escritura en Lucas capítulo 19 que Jesús le era necesario pasar por Jericó. Y levantando su rostro allí a un árbol le dijo, Zaqueo, date prisa, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Dígame, en medio de tanta multitud, Jesús escogerá a alguien para mostrarle a los discípulos que para Dios no hay nada imposible. Dios está mirando tu situación. Dios sabe la condición de la que estás pasando, pero Dios quiere que usted vea la soberanía de Dios diciéndole, Señor, tú que eres el Dios de toda carne, tú, Señor, puedes cambiar esto, transformar la vida de ese hombre. Señor, cambiar la vida de mi familia. De tal manera que el día en que Jesús llegó donde Zaqueo, aún sin tener presión de nada, porque Dios no presiona a nadie, Dios hace cambios. Dice la Escritura que Zaqueo le dijo a Jesús, Maestro, si a alguien yo he defraudado, si a alguien yo he engañado, yo le voy a devolver a esa persona 4 veces de lo que yo le quité. Que yo pueda, dijo en otras palabras, que yo pueda devolverle a esa persona lo que un día defraudé de ella. Dígame, ¿quién hace eso? Dígame, ¿quién coloca eso en el corazón, en la mente, en los labios de una persona de carne y hueso? Solamente el poder de Dios. Solamente la soberanía de Dios hará que las personas sean transformadas y cambiadas. Solamente el poder de Dios es el que renueva la mente, el corazón del ser humano. Solamente la soberanía de Dios y el poder de Dios hace que las cosas que no se ven se vuelvan a ver. Cosas que nosotros tenemos por cambiar en la soberanía de Dios, en la obediencia de Dios, nosotros entonces lo podremos hacer. Por eso la Biblia dice que cuando Zaqueo, en el instante en que Jesús llegó a su vida, no se volvió nada difícil para él devolver el dinero, devolver sus engaños y decirle, yo voy a devolver esto, esto no es mío, mi vida puede cambiar. Y Jesús termina diciendo, hoy
ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham. En otras palabras, cuando usted ve la soberanía de Dios, cómo transforma, cómo cambia, primero, porque Él es el Señor; segundo, porque Él es el dueño de toda carne; y tercero, porque para Dios no hay nada difícil. Entonces Dios nos coloca ejemplos en la Biblia de personas que en un momento, en un sentir, en unos segundos, en unos instantes, sus vidas reconocieron su necesidad y cambiaron. Yo quiero hacerle en esta hora, en este programa, transmitiendo vida, a usted como hogar, a usted como empresario, a usted como familia, decirle en esta hora: ¿habrá algo difícil para Dios? Que usted le diga en esta hora: Señor, yo reconozco que solo tú tienes palabras de vida eterna, que solo tú eres el único que puedes cambiar el corazón de cualquier persona, porque tú eres, hoy puedo comprender, porque tú eres el dueño de toda carne. Y en esta hora vamos a orar, diciéndole: Dios, transmite vida sobre esas personas que están enfermas, personas que han estado luchando con hogares, con la pareja, con los hijos. Le vamos a decir: Señor, tú eres el dueño de toda carne, tú eres el dueño de sus vidas, y tu soberanía hará que las personas cambien. Vamos a orar en esta hora y le vamos a decir a Dios: Señor Jesús, yo reconozco que te necesito y declaro como el dueño de toda carne que tú eres el Señor de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Señor, hoy puedo convencerme en mi oración que no hay nada difícil para ti. Por eso volveré a orar por lo que dejé de orar. Volveré a retomar mi oración. Volveré a tomar la seguridad y la palabra de lo que yo he escuchado de ti, Señor, para decirte que como tú eres el dueño de toda carne, Señor, no habrá nada difícil para cambiar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. No habrá nada difícil, Señor, para pagar la deuda. No habrá nada difícil para restaurar mi hogar. No habrá nada difícil para restaurarme, Señor, con la persona que un día me puso un problema. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano, es dueño de toda carne, y para Él no hay nada difícil. Quiero darle gracias a Dios por este tiempo en el nombre de Jesús. Dios, hoy te doy gracias por todas las personas que nos están escuchando. Señor, yo te pido que bendigas la oración de cada persona que hoy se levanta a favor, Señor, de su casa, de su hogar, de sus finanzas. Te ruego, Dios, que en tu soberanía, en tu poder y como dueño de toda carne, Señor, cambie los corazones, cambie las vidas. Señor, que las personas vean que la oración es tan poderosa que lo único que puedes transformarles es cuando sepan y crean como hoy que tú eres el dueño de toda carne, que no hay nada difícil para ti. Entonces nuestras oraciones no serán en vano. Entonces nuestras oraciones, Señor, no quedarán, Señor, sin respuesta. Porque yo creo, Señor, que el Dios al cual nosotros estamos hoy creyendo es el dueño del oro, de la plata, es el dueño del cielo y de la tierra y de toda carne que se mueve en cualquier lugar. Yo te doy muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy muchas gracias. Amén y amén. Si usted ha escuchado este mensaje, quiere compartírselo a otras personas, bien puede hacerlo. Recuerde que estamos transmitiendo vida y esta es una manera de hacerlo. Por favor, no se olvide, transmitiendo vida, y el tema de hoy es la soberanía de Dios. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.